En nuestro estudio de este Sermón del Monte, como gran proclama, como gran anuncio que se hace por parte de nuestro Señor Jesucristo de lo que es la verdadera interpretación de la voluntad divina, de lo que es la ley de Dios. Al fin y al cabo, como ya os he dicho repetidas veces, en el Sermón del Monte lo que encontramos es la enseñanza de todos los tiempos, esa enseñanza que se ha ido acumulando en el Antiguo Testamento por medio de la ley de Moisés y otras cosas que allí tenemos, y aquí ahora se nos hace una interpretación realmente espiritual, una interpretación profunda de lo que es la voluntad de Dios. En resumen, ¿cómo quiere Dios que seamos nosotros? ¿De qué manera nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra forma de ser y de obrar se tienen que manifestar? Pues bien, eso es precisamente el Sermón del Monte. No encontramos aquí otra cosa más que esto. Continuamente es una forma de decirnos el camino por donde debemos andar. Y también hemos repetido muchas veces, no tomemos nunca tomemos el Sermón del Monte como una segunda ley. No tenemos aquí mandamientos en el sentido de órdenes que hay que cumplir a rajatabla, tanto si te parece bien como si no. No es esto lo que interesa, porque tampoco Dios busca una obediencia mecánica, una obediencia fría, una obediencia ritualista. No es eso lo que Dios quiere. Los fariseos pensaban que sí, los escribas, la gente religiosa de Israel se equivocó plenamente, no solo en esta época, antes también. Ellos pensaban que simplemente obedecer, cumplir, era bastante. Pero sin embargo, muchas veces vemos en las Escrituras que Dios rechaza una obediencia mecánica, una obediencia fría. Incluso cuando iban a ofrecer los sacrificios que sí estaban en la ley establecidos, pues Dios llega a decir: no quiero vuestros sacrificios. Y eran sacrificios que se presentaban en obediencia a la ley, a lo estipulado en la ley. Y Dios dice: no quiero vuestros sacrificios, los aborrezco, los abomino, no los quiero. Y esta reacción es porque iban a presentar, sí, unos sacrificios, obedecían lo que la ley decía, pero el corazón de ellos no estaba realmente entregado a una verdadera obediencia y a un amor, sobre todo, al Señor mismo. Por lo tanto, aquí en el Sermón del Monte lo que nos encontramos es una manera de relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo, pero una manera de corazón, una manera auténticamente espiritual, una forma que no sea solo guardar las apariencias, solamente lo exterior, porque por fuera sí que cumplían. Y aquí tenemos en este sermón y en otros lugares de los evangelios la denuncia que hace el Señor Jesucristo de esa religiosidad solamente de apariencia exterior, como la que Pablo antes de su conversión había tenido, y otros muchos. Bien, pues precisamente cuando llegamos al capítulo 6 del Evangelio de Mateo, aquí en el versículo 5 se nos habla sobre la oración. Y también en este punto tenemos que decir lo mismo. La oración es la forma más directa de dar culto a Dios, es la forma más personal de relacionarnos con Dios. La oración
es nuestra vía de comunicación y nuestra manera de expresar ante Dios lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que queremos, y también de darle a conocer nuestro arrepentimiento y nuestra confesión. Todo esto se hace por vía de la oración. Pero claro, la oración, como las otras demás cosas que hay en la práctica religiosa, podría ser una oración fría, podría ser una oración mecánica o una oración interesada, y otras muchas formas de oración que no serían aceptadas por el Señor. Y por lo tanto, en este sermón del monte quiere el Señor Jesucristo que realmente entendamos cómo debemos orar y por qué debemos orar. Ya que digo, es la forma más fundamental y básica de nuestra relación con Dios. Si no oramos a Dios personalmente, si no tenemos una relación por medio de la oración, pues todo el resto de la religiosidad no tiene verdaderamente mucho sentido. Bien, esto es lo que podemos entonces ahora enfocar y centrar nuestros pensamientos en este tema de la oración. Tendríamos que hacernos algunas preguntas sobre la oración, porque naturalmente, como estoy diciendo, esa es la primera forma de relacionarnos con Dios. Lo primero que vemos aquí, en este pasaje, es que el Señor Jesucristo dice de qué manera no hay que orar. O sea que el primero empieza por decirnos cómo no hay que hacerlo. Esto es importante, claro que sí. Por eso dice, versículo 5, ¿verdad? Estamos en Mateo 6, versículo 5. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. De manera que, primer aviso, primera cuestión importante, no hay que orar como lo hacen los hipócritas. Los hipócritas quiere decir los comediantes, porque en la palabra hipócrita ya sabéis que está la idea del que aquellos que se ponían una careta para representar un papel, el hipócrita en la Biblia y en todo el lenguaje de aquel tiempo, el hipócrita era la persona que representa un papel. Y claro, esto es muy importante, que cuando venimos a hablar de la oración, pues que quitemos del medio toda idea de estar representando una comedia. No tenemos que ser comediantes no, porque la oración es algo muy serio, tan serio que tiene que ser, como dice luego, una cosa privada, una cosa personal. La oración es algo entre Dios y nosotros. En primer lugar, básicamente es esto. Hay oraciones públicas también, es verdad, en el culto, y hay algunos momentos solemnes en que la oración es pública, o a veces los creyentes se pueden reunir para orar juntos. Todo eso es así, y lo vemos en la Biblia. Pero lo primero, lo más importante, es que la oración es un acto personal, de culto, de adoración. Es un acto en el que tenemos un encuentro privado con Dios, por medio de el estar delante de Él, en presencia de Él, con su palabra que nos habla, y por el acto de adoración, de culto que realizamos pues en su presencia, arrodillándonos, si queremos, ante Él. Acordémonos de Daniel, el profeta, se arrodillaba delante de Dios, en presencia de Dios, del Dios invisible, de un Dios que no estaba representado por un ídolo. No había imágenes, no necesitamos imágenes.
El profeta Daniel, él se arrodillaba ante Dios, abría las ventanas de su aposento y, mirando a los cielos, clamaba al Señor, oraba, pedía al Señor. Bien, por lo tanto, en primer lugar, la oración es un acto personal, individual, de todos, de cada uno de los creyentes. El cristiano ha de tener ese tiempo o momento de oración. La Biblia no nos dice cuántas veces, no nos dice cuándo, en qué manera, ni a qué hora. Es completamente algo que está a nuestro propio criterio. Pero, eso sí, se ha de manifestar que hay una relación con Dios a lo largo del día, de una manera frecuente. Tenemos que dar gracias, tenemos que expresar nuestra adoración, tenemos que manifestar de muchas maneras que estamos cerca de Él y que nos acercamos precisamente para rendirle un tributo de culto. Y eso siempre, en primer término digo, será un acto privado, un acto privado. Por lo tanto, dice el Señor: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que eso no hay que hacerlo de esa manera para ser vistos, como el que desempeña o realiza un papel, como el que está interpretando un papel, como un comediante, que el comediante quiere que le vean, porque esta es una de las partes importantes de la comedia, del teatro, el tener un público que te vean, que te aplaudan, que te reconozcan. Pues dice, la oración es lo contrario de esto. Nunca se ha de orar, ni se ha de publicar que uno ora, porque sería lo mismo, para recibir una cierta alabanza de los hombres o para que la gente sepa que uno es piadoso o religioso. Ese es un gran peligro y una gran tentación, no solo en la oración. Ya sabéis que más tarde también el Señor lo dice en cuanto a las ofrendas. Antes, en el principio de este capítulo y en otros lugares de los evangelios, en este mismo capítulo, antes ya se ha hablado de esto, las ofrendas, las limosnas, cualquier acto de generosidad, si lo hacemos para ser vistos, pues ya hemos perdido toda recompensa, hemos perdido todo beneficio espiritual, porque lo debemos hacer de una manera secreta, discreta, de una manera que sea no publicada. Además de esto, pues queda claro que hay una manera de orar y otra manera que no debemos de seguir, de imitar. Pero también hemos de preguntarnos el porqué de la oración. ¿Cómo es? ¿Qué sentido tiene? Muchos preguntarán, ¿por qué oramos a un Dios que no vemos? No tenemos una visión de ese Dios, no tenemos una imagen, un ídolo tampoco. ¿No parecerá un poco extraño que uno en su aposento, en su cuarto, en la sala, en donde esté solo, se arrodille delante del Señor y hable? Porque ya sabéis que en algunos casos en la Biblia vemos algunos creyentes que oran y al orar lo hacen en voz alta, aunque están solos, o mueven los labios aunque no se oigan las palabras, y podría parecer que uno está un poco pasado, ¿verdad? Un poco ido, si está hablando solo. Bueno, pues no nos hemos de asustar de esto. Yo creo que es muy normal que uno, si está solo, hable al Señor, incluso lo haga en voz alta, porque en voz alta se concentra uno más y el pensamiento no se eleva tanto.
Pero hemos de preguntar, ¿por qué hemos de orar entonces? ¿Qué significa la oración? Lo veremos mejor cuando hablemos del Padre Nuestro, de la oración modelo que el Señor Jesús nos da. Pero prescindiendo del Padre Nuestro, nos damos cuenta que en la Biblia hay numerosísimos pasajes donde precisamente se ora, se está orando, ¿verdad? El Salmo 102 que hemos leído antes: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Prácticamente casi todos los salmos son oraciones, unas veces son de alabanza, otras veces son pidiendo socorro. Son oraciones en las que se reconocen los dones de Dios y, en fin, muchos otros motivos. Pero los salmos esencialmente son oraciones, que además luego también se cantaban. Uno puede estar cantando y su cántico es una oración al Señor. Está diciendo cosas que las siente y las quiere expresar ante Dios. Eso es bueno, porque si sabemos los salmos y los himnos, sobre todo los salmos, podemos usar esos salmos cantándolos, incluso como una oración y una alabanza directa a Dios. Pues bien, en la Biblia lo tenemos por todas partes y vemos desde la antigüedad que había dos formas de expresar a Dios el reconocimiento y la gratitud y el culto. Desde el principio vemos a los seres humanos que ofrecían sacrificios u ofrendas a Dios. El ofrecer un sacrificio era un reconocimiento, era un acto de culto, pero también orar a Dios, oraban a Dios. Y ahí tenemos antiguos ejemplos de oración al Señor. Efectivamente, pues a lo largo de la vida de todo el pueblo de Dios, nos damos cuenta que la oración ha sido esa especie de puente, ¿verdad?, de comunicación que une nuestro mundo, nuestra vida, con la vida y el mundo de las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Que la persona que ora es porque cree que existe ese Dios al cual no ve. Y la persona que ora, el creyente que está orando, no solamente cree esto, sino que además espera también, de alguna forma, una respuesta. Porque no estamos hablando a una pared, no estamos hablando a las nubes, estamos dirigiéndonos a un ser que creemos que ha creado el universo, a un ser que ha enviado al Salvador y a un ser que al final ha de ser el juez de toda criatura. Por lo tanto, nos estamos dirigiendo a ese y esperamos una respuesta. La oración tiene sentido en tanto en cuanto esperamos respuestas, pero no siempre estamos pidiendo para nosotros. Las respuestas que esperamos son manifestaciones de Dios. Por ejemplo, de la alabanza que damos a Dios también se puede esperar una respuesta, por medio de que el Señor aumenta nuestro gozo, nuestra confianza, nuestra fe, que Dios estimula y anima nuestro espíritu cuando nos encontramos abatidos, cuando nos encontramos arruinados por los golpes de la vida, por los problemas y dificultades de la vida. Dios interviene, y cuando oramos a Él hemos de esperar una respuesta que no es una voz, no es una carta, no es un telegrama, pero sí que es una reanimación de nuestro espíritu. El espíritu abatido, el espíritu confundido, cuando parece que hemos perdido en la vida el camino, pues recibimos la respuesta de Dios reanimando nuestro espíritu, resolviendo las dificultades que muchas veces vemos como grandes montañas
que somos incapaces de sobrepasar. Y esta es una de las grandes respuestas de Dios en la vida, esa respuesta en la que Él fortalece al espíritu. Así que nos podemos imaginar por qué entonces el rey David, en sus tiempos difíciles, que prácticamente fueron toda su vida, recurría una y otra vez a la oración. David es uno de los mejores ejemplos que tenemos, porque conocemos algo de su vida, lo suficiente para saber de las tribulaciones de todo tipo, tribulaciones en su función, su papel en la vida, tribulaciones por causa de su familia, tribulaciones en relación a la política de su país, tribulaciones a nivel incluso de seguridad personal, porque estaba amenazado y muchas veces se vio al borde mismo de la muerte. De manera que cuando tomamos la persona de David, cuando nos fijamos en el ejemplo de David, entendemos por qué una y otra vez él recurría a la oración, oraba al Señor, se acercaba a Dios, escribía sus oraciones, las escribía como vemos aquí, y las cantaba, y decía todas estas cosas porque sabía que Dios le estaba escuchando, y recibía de Dios respuesta. El Salmo 102: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Esta es la apertura de la oración, diciendo: Señor, estate atento que ahora te voy a hablar. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. Es como diciendo: Señor, prepárate porque voy a expresar lo que hay en mi corazón. ¿Qué había en el corazón de David? Pues dice: mi corazón está herido y seco como la hierba. Dice en el Salmo 102, en el versículo 4. Y dice más y más, habla se ve él como un pájaro solitario sobre el tejado. Se ve, considera las afrentas de sus enemigos, considera tantas cosas por las que él se ve angustiado, pero también luego dice algo en lo que él tiene la seguridad. El Salmo 102, 12 dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia, porque es tiempo de tener misericordia, porque el plazo ha llegado. Esto es lo que es la confianza que él tiene. Bien, por lo tanto, en el Sermón del Monte se nos está diciendo: cuando oréis, no hagáis comedia, no seáis comediantes. Orad a solas. Esto ha de ser la principal manifestación de la oración, cuando estáis a solas, que nadie os ve, y no digáis que estáis orando, no publiquéis que estáis orando. Es una cosa con Dios. Y cuando oréis, recordad que estáis dando culto a Dios, estáis haciendo un acto de adoración, y que podéis con toda confianza derramar ante Dios todas vuestras inquietudes, vuestros temores. A veces tenemos temor de manifestar el temor, nos da miedo explicar que tenemos miedo, nos da miedo explicar que estamos preocupados, nos da miedo demostrar que somos débiles. A veces nos da miedo eso porque pensamos que nuestra imagen puede quedar un poco empañada. Pues con Dios no hay que tener ningún miedo. Primero porque ya nos conoce, hablemos o no hablemos, nos conoce. Pero es bueno que delante de Él, como hace David lo dice claramente: mi corazón está herido.
mis huesos quemados, dice, como si fueran tizones que están quemados. Se encontraba físicamente mal, se encontraba espiritualmente hundido, se encontraba preocupado, temeroso, tenía dificultades y problemas de todo tipo. Y lo reconoce, dice esto, no quiere dar la imagen de ser un gran héroe, un gran campeón, de un hombre seguro de sí mismo y que no necesita ayuda. No, al contrario, dice, Señor, estoy hecho polvo, estoy derrotado, estoy delante de ti porque todo se ha abalanzado contra mí. Bueno, pues eso se lo dice él a Dios claramente, tranquilamente, como nosotros debemos hacer. Porque la oración, como estoy diciendo, no es un ejercicio de piedad vistosa o de publicar nuestra religiosidad, sino todo lo contrario, es decir, declararnos ante Dios como lo que somos, y a partir de ahí decir, Señor, ahora ven en mi ayuda, en mi socorro, porque dice Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos, no lo habrá desechado. Por lo tanto, este Salmo 102 es bueno para recordar la esencia de la oración. Sabemos entonces cómo debemos orar, sabemos por qué debemos orar, y también sabemos cuándo debemos orar. En todo tiempo nuestra oración puede ser el vehículo y la manera de llegar hasta la presencia de Dios. Y estas cosas son precisamente las que Dios quiere que tengamos muy presentes, muy en cuenta, que tengamos cuando invocamos su nombre, cuando preguntamos y pedimos por las cosas del Espíritu. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y sea esa oración espontánea, no usando vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Todo esto ya lo conocemos. Hablemos así con la libertad y la franqueza de hijos de Dios que se acercan a Él confiadamente. Bien, aquí tenemos pues las consideraciones que vamos a dejar aquí hoy, y ya el próximo día hablaremos del Padre Nuestro mismo. Pero todo esto que hemos dicho hoy es una manera de recordarnos y de refrescar nuestra memoria de la importancia tan extraordinaria que tiene este acto tan sencillo de la oración, porque esa es la base de todo nuestro culto y relación con Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que montemos un gran espectáculo religioso? ¿De qué sirve que hagamos una cosa asombrosa y ruidosa si no hay privadamente, personalmente, oración en la vida de la Iglesia? Porque todos los montajes y espectáculos y esfuerzos y campañas y muchas otras cosas que se montan y se hacen, si no están antes y previamente acompañadas de oración personal, de oración privada, de oración individual, pues no sirve de nada. No sirve de nada, de oración sincera, de los que claman al Señor, como hemos visto aquí, como lo hacía David, como lo hacía Daniel, como hacían otros siervos de Dios, que clamaban al Señor. Y esto era precisamente la base de toda su fortaleza posterior. Todo lo que hacían, lo hacían fortalecidos por el Señor al cual oraban. Podéis estar convencidos de otra cosa, y es que cada uno de nosotros que lleva, por supuesto, cargas, las cargas que cada uno lleva,
cargas de problemas de este tipo, del otro tipo, problemas de salud, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas familiares, problemas de todo tipo. Hay problemas sobre la vida humana, la vida humana es un problema continuo. Estamos saliendo de uno, nos metemos en otro, nunca paramos, siempre hay dificultades. Pues bien, podéis estar convencidos de que todos esos problemas, todos ellos, los podemos y los debemos de llevar ante Dios en las oraciones, como hacía David y como hacían otros. Le llamaban al Señor: Señor, escucha, mira lo que me pasa. Señor, atiende a mi clamor, mira lo que me está pasando. Haz justicia, dame tu bendición, haz algo para resolver esto. Pero por supuesto que en la oración hay más cosas. El Padre Nuestro nos enseña el orden de las cosas, cómo y cuándo debemos orar. El Padre Nuestro es importantísimo por esto, pero que sepáis que delante de Dios, cada uno de nosotros, todos nosotros, podemos llevar todas y cada una de nuestras preocupaciones y angustias, y el Señor escucha. Y no solo escucha, el Señor actúa, obra, hace cosas, no está quieto. El Señor mueve los hilos en su providencia, mueve las cosas para que todo llegue al final al resultado que Él se ha propuesto, para su gloria y para el bien de su pueblo. Que Él los bendiga a todos. Amén.